¿Qué tal? Muy buenos días. Espero en Dios la gracia y la ayuda para que, híjole, me decía mi pastor, la iglesia que no mantiene a su pastor y que no ora con entrega por su iglesia no es iglesia. Es un engaño. Dios prepara a alguien para que te dé el alimento que tu alma y tu espíritu necesitan, pero si tú no respondes a esa institución, ese cuerpo de Cristo, con recibirlo como tu Señor y orar con entrega por esa iglesia, somos parte del engaño mundano. Pero yo le doy gracias a Dios porque aquí estamos en un intento porque Dios nos hable claro, nos abra los ojos y nos permita poder hacerlo como Él manda. Así es que vamos a orar y vamos a continuar el día de hoy con esta segunda parte de la introducción al libro de Gálatas. Vamos a orar. Amado Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias, Padre nuestro, por este día. Gracias por esta oportunidad que nos permites de compartir esta hermosa enseñanza. Tú sabes, Señor, que necesitamos ser confrontados con la verdad y no guiar nuestra vida porque nosotros la calificamos. Aquí el único juez eres tú, Señor, y tú eres el que dices si se es creyente o no. Te queremos pedir, Padre, que en ese entendido tú nos permitas escuchar, comprender y maravillarnos con esta luz que permites para salvarnos. Danos esa gracia y esa guía de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues sí, hace 8 días no pudimos por problemas técnicos, parece que se estaban repitiendo, pero aquí estamos, gracias a Dios. Y a los que nos alcanzaron a ver la semana pasada, ahí está ya el mensaje de hace 8 días, la primera parte de esta introducción al libro de Gálatas, y la recomendación era ver la película de este hombre Lutero, un verdadero creyente que contaba con lo necesario para ser creyente y salvar tu alma, y no solo la suya, a muchos llevó a la fe porque se enfrentó primeramente a sí mismo, lo que muy poca gente está dispuesto a hacer. Así que la recomendación es ver la película de Lutero. Aquí al parecer ya la vimos todos. Espero que no sea del tipo de ver películas como con palomitas y pásame aquello y lo otro. No, es una película para quedarse con el mensaje. Bueno, pues vamos a comenzar con esta segunda parte de la introducción, y es muy importante para nosotros entender el Evangelio como es revelado a través del Espíritu Santo a Pablo por medio de esta carta a los Gálatas. Mira, toda religión da una respuesta equivocada al cómo podré presentarme delante de Dios justificado. Toda religión da una respuesta equivocada del infierno, que engaña. Solo el Evangelio de Jesucristo
te da la respuesta verdadera. Pero para aceptar ese evangelio, tienes que verte como Dios te ve, no como tú te ves. Y Dios te ve como un pecador perdido. Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchos dicen, pásale, sí, se fue por allá. Así piensa la mayoría de la gente. Cuando tú eres ese perdido. Y yo le doy gracias a Dios que me enfrentó y me dejó ver lo perdido que estoy o que estaba. Pero esa es la pregunta que se hacía tanto Lutero como Job, como Pablo. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo puedo estar en paz con alguien que es tan diferente a mí? Esa era la pregunta de Job. Recordarán, y también decíamos que Lutero vivía angustiado por la culpa de sus pecados. Se confesaba y seguía sintiéndose pecador, porque él sí tenía un verdadero temor de Dios. Y sabía que Dios era un ser santo, santo, santo. Y aunque este hombre había hecho todo lo humanamente posible por arreglar su situación con Dios, nada podía arreglar. Ya decíamos, se fue caminando desde Wittenberg, en Alemania, hasta Roma, y de regreso subió la escalinata esa con escalones santificados, besándolo. Bueno, hizo todo lo que le dijeron y más. Y nada podía arreglar. Pero estudiando la palabra de Dios, la Biblia, se encontró con alguien que estaba en la misma situación. Qué hermoso es cuando encuentras a alguien que está pasando por lo mismo que tú, ¿verdad? Sí. Y que siente lo mismo que tú. Te identificas. Alguien que por más bueno, temeroso de Dios y apartado del mal, seguía sin estar bien con Dios. Job era un hombre bueno. ¿Sí? Era lo mejor que un hombre podía llegar a ser. Vamos. No el hombre, no el vendedor del mes ni el del año. Era el hombre de toda su vida. De hecho, en el capítulo 1, versículo 1, leemos que según la descripción que se da de él, vamos a leerlo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo les decía hace 8 días que el día que yo vea tu nombre en la Biblia y que diga esto de ti, bueno, quizás me la trago, ¿no? Pero de Job sí lo creo. Y ojo, él era, dice, varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Eso es lo mejor que se podía hacer a nivel humano. ¿Captas? Sí. A nivel humano. Ese es un hombre que es tan bueno desde el punto de vista humano que todos dicen, wow, este hombre es un ejemplo. Entonces, ¿por qué él mismo se hace la pregunta del capítulo 9 de Job, versículo 2, que dice? Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios?
Ve lo que concluye. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo puedo estar bien contigo, Dios? Y yo pregunto, ¿cómo un hombre bueno, recto, apartado del mal, se hace esta pregunta? Bueno, ese tipo debiera andar así caminando como pavo real por las calles, ¿no? Pues sí. Yo soy cuate de Dios. Él puso mi nombre en la Biblia y dice que soy apartado del mal. Y sin embargo, es más honesto que muchos haciéndose esta pregunta. Él dice, no califico. Y yo digo, ¿por qué? Mira, si la vida de Job es todo lo que debería ser un ejemplo, y muy parecida a la vida del apóstol Pablo, cuando él mismo se compara con la ley, él dice, yo, de acuerdo a la ley, irreprensible. ¿Sí? Bueno, ya tienes otro Job en la Biblia, ¿no? Job y Pablo. Sí. Pero ¿cómo puede un hombre ser bueno y no estar en paz con Dios? La respuesta correcta es, ojo, grábate esto, porque ser un hombre bueno no te pone en paz con un Dios santo. No te alcanza. ¿Estamos? Sí. Porque ese Dios es santo, santo, santo. Y ser bueno no sirve. Porque no puede ser lo suficientemente bueno para automáticamente volverte santo. Job necesitaba entender esto. Y yo creo que no solo Job, ¿verdad? No. Todos nosotros necesitamos entender esto. No sabes cuánta persecución por preparar esta serie. Y como dice por ahí, a decir el diablo, y lo que falta. Tú no sabes cuántos incrédulos viven, existen y mueren y se van al infierno desde una iglesia cristiana. Sí. Job necesitaba entender esto. Job vio morir a todos sus hijos. Bueno, yo creo que no hay dolor más grande que ver morir uno a un hijo. Lo natural es que el hijo vea morir a los padres. Sí. Pero un padre morir a sus hijos y a todos, ¡wow! Pero te sabes la historia, has leído el libro, ¿verdad? Pierde también todo su patrimonio, pierde su fortuna, pierde su ganado. Y él era un hombre rico. Perdió sus propiedades. Bueno, incluso se vuelve un desecho humano. Incluyendo su salud, está terriblemente, no se podía ni tocar, porque todo era una llaga con comezón y no. Todo lo que tenía lo perdió. Y él es un desastre físico. Y está diciendo, Dios, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Realmente no estoy entregándome al pecado. Honestamente hago mi mejor esfuerzo para vivir para ti.
¿Qué está pasando, Dios? No sé qué hacer, dijo Job. Y en el versículo 7:11 dice: Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Por tanto, o sea, imagínate este hombre en la desesperación. Sí, porque si yo me sé un asesino y... No, lo peor, si yo me lo sé, digo, bueno, pues a lo mejor me está alcanzando mi, como dicen los ignorantes en el mundo, el karma. No es el karma, no existe eso, es Dios. Es tu pecado. Dios inventó la vida y la muerte. Y el pecado mata. Entonces, pero le estaba pasando al hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso dice, oye, si esto le pasa al bueno, ¿no? Sí. Por tanto dice, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Cómo no? Y se queja, ¿verdad? Sí. Y vaya que le empezó a dar rienda suelta a la queja. Y su queja es, Dios, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? Soy lo mejor que humanamente se puede ser. ¡Wow! ¿Qué he hecho contra ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me has puesto como blanco tuyo, de manera que soy una carga para mí mismo? ¿Por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. ¿Captas la angustia de este hombre Job? Sí. Está en una confusión y agonía igual que la de Lutero. ¿No es cierto? Sí. Igualito. Luego en el capítulo 8, porque eso que cité fue el capítulo 7, en el capítulo 8, uno de los amigos de Job llega a visitarlo, Bildad suita, y le dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, Job? Y las palabras de tu boca serán como viento fuerte. ¿Hasta cuándo seguirás con esto? ¿Hasta cuándo seguirás diciéndole esto a Dios, quejándote? O sea, llega Bildad y le empieza a dar consejo humano, que no sirve. Le dice, pues si tus hijos pecaron, pues Dios los mató, porque Dios es justo. Dios odia el pecado. Los mató porque eran pecadores. Eso es lo que hace. Y si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y ojo, aquí viene la respuesta de toda religión en el mundo. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. O sea, para estar bien con Dios, solo tienes que ser lo suficientemente bueno, Job. Y se lo estaba diciendo al que era bueno.
el que se supone que no lo era. O sea, como que no cuadra, ¿verdad? Pero esa es la respuesta de toda religión. A donde vayas. ¿Qué debo hacer para estar bien con Dios? Échale ganas, ¿verdad? Agarra una escoba. Sé bueno. Haz el bien. Ayuda a tu prójimo. Te digo que esa es la respuesta de toda la religión en el planeta. Más adelante en el versículo 8, capítulo 8, versículo 20, Bildad continúa diciéndole, ojo, bueno, más bien oír, he aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. O sea, Job, lo único que tienes que hacer es ser una buena persona, ¿no? Ándale, Job, échale ganas. Ya solo le faltó decirle, ¿no? Sí se puede, sí se puede. ¿Seguro? ¿Lo has intentado? No se puede. No te alcanza, no tienes con qué. Pero como no lo intentas, no compruebas que no se puede. ¿Verdad? Lutero lo intentó, Job lo intentó, Pablo lo intentó. Tampoco, ninguno pudo. Y Job responde en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Y a pesar de que Job lo sabe, persiste su dolor, como con Lutero. ¿Sí? Por eso en el mismo versículo 2, la segunda parte dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Insiste Job, ¿y cómo se justificará? O sea, el mejor que lo había hecho, para que Dios diga perfecto de alguien. ¡Wow! Y si ni él se justificaba ante Dios, ¿dónde te deja a ti? ¿Captas lo que es enfrentarse con la verdad? Por eso Dios prefiere darte esta enseñanza antes de que llegues a donde te den la sentencia. ¿Eso quieres? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? O sea, no hay manera de justificarse ante Dios. No la hay. Para aquellos que se sacan de la manga una bola de excusas y que creen más en sus excusas que en el infierno, para allá van. No hay manera de justificarse ante Dios. Job era objetivo. Y luego dice Job en el mismo capítulo 9, versículos 3 y 4. Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Wow. Pero checa ahora lo que dice ahí mismo capítulo 9, versículo 20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. ¡Wow! O sea, para todos aquellos que se justifican, ahora dime que no eres seguidor del diablo.
Jesús dijo, el que no es conmigo es en mi contra. Y sí sabes quién es en tu contra, ¿verdad? ¿Y tú? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Y lo dijo el hombre del que Dios habló y dijo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y tú cuántas veces te has justificado? Todas, ¿verdad? Y tienes una excusa nueva para cada cosa. ¿No te has visto? Sí. Eso es diabólico. Yo no tengo con qué justificarme ante Dios. Nadie tiene. Pero ¿qué tal nos hicieron creer en engaños? ¿Y qué tal te la creíste? Fue una semilla que encontró terreno fértil en tu corazón, ¿verdad? Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. En otras palabras, Dios, ante mis ojos soy culpable, aún a mis ojos. Claro, y la mayoría de la gente se ve al revés. A sus ojos no son culpables, pero déjame decirte que ante los de Dios eres culpable. Y te lo dice antes de que llegues al juicio. A ver qué haces, ¿no? Todos los seres humanos somos culpables. No hay justo ni aún uno. Job era varón recto, justo, temeroso de Dios, pero no le alcanzaba tampoco. ¿Ok? Sí. Por eso Dios también tenía que trabajar en el que más, porque ni a él le alcanzaba. Y si ni a él le alcanzaba, ¿captas lo que quiero decir? Sí. Porque Dios es un Dios absolutamente santo. Bueno, ni siquiera comprendemos lo que es ser santo. Y nosotros somos absolutamente pecadores. Son los polos más opuestos. Por eso Él está hasta allá arriba en el cielo. Y por eso hay distancia, y mucha, y nadie llegará a Él con pecado. ¿Qué voy a hacer entonces para estar en paz con mi Dios? Observa qué dice Job, capítulo 25, del 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano? ¡Wow! O sea, este tipo de angustia, este tipo de miedo, de temor, de si me muero y abro los ojos y estoy delante de mi Creador y no estoy como debo estar. Esta es la proclamación que hoy día hace falta en las iglesias cristianas. Eso es lo que falta. Y los pecadores se dicen cristianos y viven cómodamente en el engaño y no hay quien los enfrente, no hay quien los saque de su error y seguirán abriendo en el infierno los ojos incrédulos que se autonombraban creyentes. ¡Wow! Constantemente escuchan
No, bueno, Dios es amor, Dios te ama incondicionalmente. Amigo, claro que te ama, pero realmente para salvarte, primero te tiene que justificar. ¿Captas? Sí. ¿Y sabes qué pasa cuando Él te justifica? Cuando aceptas verdaderamente a Cristo, lo que Él hizo por ti en la cruz, y aceptas el señorío del Señor Jesucristo, ¿sabes qué pasa? No creo. No solo te justifica, y vamos a empezar a usar términos que espero que al final de la serie ya dominen. ¿Sí? No solo te justifica, Él te hace justo y además te santifica. Te transforma. Una vida transformada es una vida perdonada. Si no hay transformación en ti, no has sido perdonado. Si no hay santificación, tampoco hay justificación. ¿Hay transformación en tu vida? ¿No la hay? No hay justificación. Y te diriges a la ira eterna, que es el infierno, a menos que seas reconciliado con Él. La pregunta de Job es la declaración original del tema de toda religión. ¿Cómo se justificará un hombre con Dios? Y Bildad da la respuesta de todas las religiones. Solo necesita ser mejor. Necesita ser más justo. Tener un poco más de integridad. Llévatela leve. Y es la pregunta que además va recorriendo el corazón de varios autores de la Biblia. ¿Sí? David, por ejemplo, hablándole a Dios, le dice en el Salmo 130, versículo 3: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? En las Biblias, en algunas dice ya, que es un apócope de Jehová. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Ves otro hombre convencido? ¿Quién no ha pecado? ¿Tú te puedes mantener de pie ante Dios? No. Me encanta esa escena cuando llegaron por Jesucristo los soldados romanos, ¿no? Bien suficientotes acá, ¿no? Puro gym, puro tiempo, ¿no? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazareno. Yo soy suelo. O caes a sus pies o Él te tira. ¿Tú puedes permanecer de pie ante Dios? Bueno, también David en el Salmo 143, versículo 2 dice: Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Qué más claro lo quieres?
porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y yo a esos que veo que parecen más rápidos que los pistoleros del oeste, que la verdad los enfrenta a algo y rápido sacan una excusa tonta. No, es que esto, es que aquel, es que el otro empezó primero. ¿Verdad que no somos maduros en nuestra forma de pensar? Bueno, Dios quiere que madures. Dios quiere que ya dejes de ser un niño y de vivir engañado. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Bueno, entonces, ¿cómo puedo ser justo? ¿Qué piensas de lo que Dios dice? ¿Qué piensas? ¿Y lo que piensas va de acuerdo con la palabra de Dios? ¿O tú tienes tus ideas personales? Ese fue el clamor suplicante de Lutero, de Job, de Pablo. ¿Quién puede escapar del juicio de Dios? ¿Cómo puedo recibir la vida eterna? Vamos, ¿cómo me puedo ir al cielo con Dios? Y toda religión da la respuesta equivocada. Toda. Sé bueno, sé mejor, ocúpate en tener tu propia justicia. Y ahí ves a toda la gente, ¿verdad? Queriendo establecer su propia justicia como, bueno, ya paténtala. Ese es el colmo del ridículo del incrédulo. Pablo se enfrentó a esto en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¡Wow! Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquellos que creen que bueno, son el juez, que pueden dictar y pueden hacer nada más lo bueno, están condenados al infierno. Y no se dan cuenta. Qué increíble es el corazón humano, que tiene la capacidad de autoengañarse y autocondenarse. No necesitas que te ayuden, tú puedes irte al infierno. Dicen, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, pero que cree como Dios manda, no como usted cree. Y wow, nos estamos acercando al punto importante, la justificación. Qué importante. El que un pecador se presente justo ante Dios, ¿sí?, no quiere decir que ese pecador deje de ser pecador. ¿Captas? Sí. Cuando yo me volaba a las clases, pero allá en la secundaria,
algunas veces, a lo menos lo reconozco, no sé algunos. El clásico Chapultepec, ¿no? Sí. En mi época era, haz de cuenta que un Six Flags o no sé qué. Y no, me fui también a otros lados. Bueno, no viene el caso. Pero pues sí, me volaba clases y ya sabes, ¿no? Al día siguiente pues tenías que llevar un justificante, ¿no es cierto? Sí. Porque si no llamaban a tus papás y no, la cosa se hacía gruesa, ¿verdad? Y ya veía yo cómo, pero al día siguiente llevaba un justificante. Pero el justificante no quiere decir, ojo, no quiere decir que ese día que faltaste estuviste ahí. ¿Estamos? Sí. Tan solo que estás justificado. ¿Ok? Sí. ¿Cómo le hace un pecador para estar justificado delante de un Dios santo? La justificación no viene por obras. Ya pare el engaño de las obras. Tus obras no sirven para nada más que para engañarte. Viene por creer, pero creer como Dios manda, no como tú quieres. Por creer que Cristo cumplió todo lo que demandaba la justicia de Dios en el ser humano y que tú no pudiste cumplirla. ¿Captas? Él es el justificante. Y no quiere decir que aceptarlo tú dejes de ser pecador. No estuviste ese día en la escuela, pero te justificaron. ¿Comprendes? Sí. Desde el primer día hasta el último de su vida, Jesucristo cumplió con la ley de Dios, como Dios manda, y lo hizo por nosotros. Porque dice Pablo, nadie puede cumplir con la ley de Dios, nadie. Y no viene por obras la justificación. Viene por creer en Cristo, quien pone fin a la tiranía de la ley. Porque la ley todo lo condenaba a la muerte. Ese es el Evangelio de Pablo. Y eso es lo que Lutero encontró cuando se puso a estudiar y enseñaba a sus alumnos sobre el libro de Gálatas. ¿Captas? Sí. ¿Ahora entiendes el contexto hermoso de esta carta? Así que en realidad solo hay dos opciones posibles para la aceptación con Dios. Está lo que Jesús llamó el camino angosto y el camino ancho. Los dos dicen cielo, ¿sí? Pero uno va al infierno. Aunque tenga el letrerote de cielo, va al infierno. El otro dice cielo y va al cielo. El camino angosto es el camino del Evangelio, el camino de la fe en Cristo y en su muerte por ti.
Ese es el camino que nos lleva al cielo. El camino ancho, ese ya lo conoces. Es donde andas. Aguas. Es el camino de las obras, del esfuerzo propio y cómo sufro, ¿no? Ay. De la religiosidad. Dice el cielo, pero va directamente al infierno. Y ahí andas. Sigue tu camino. Ahora entiendes a qué me llamó Dios. A sacarte de ese camino. A despertarte. No hay salvación aparte de la fe en el verdadero evangelio. Pero hay que comprenderlo. Todos los demás mensajes, todas las religiones son engaños diabólicos. Y es el camino ancho. El evangelio es el único camino de la salvación. Dice Pablo ahí en Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Wow. Para aquellos tibios, para aquellos engañados, que no reciben a Cristo y que a otros le predican el mismo evangelio. Tú dite creyente, tú di que recibes a Cristo y ya. Y también junto con el que se lo predica, se va al infierno. Si un ciego guía a otro ciego, ¿no? Sí. Si alguno os predica diferente evangelio del que estás oyendo, sea maldito. No hay de otra. No hay de otra. Sea maldito, sea condenado para siempre. Hablar en este tipo de lenguaje estrecho no es una perspectiva popular. No. Pero el camino al cielo, créeme que tampoco es popular. No tiene nada popular. La ida al estadio ayer y la salida del metro, esas son las masas, la raza, ¿no? Sí. Y mucha gente piensa que donde va la mayoría en bola, ahí voy. Sí, pues al infierno. Para eso tuvo que Jesús dejar su deidad, quitarse la divinidad y hacerse hombre, para venirte a decir que ese camino lleva al infierno y que va muy bien para allá. Solo el Evangelio salva. Y es por eso que lo tenemos que entender perfectamente. En 1 Corintios 15, versículos 1 y 2 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pon atención. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, seréis salvos. ¿De qué vamos a hablar en Gálatas? De cómo estar perfectamente seguros de que cuando mueras, te vayas al cielo con Dios. Si no te importa la salvación a ti mismo,
y de que has hecho exactamente lo que Dios quiere que un ser humano haga para salvarse. Todos los que aceptan otro evangelio, cualquiera que sea, finalmente no tienen el respaldo de Dios. Y bueno, la buena noticia acerca de Martín Lutero es que el Espíritu Santo, ojo, estaba trabajando, el Espíritu Santo trabajando en su corazón a través de producir un verdadero miedo a la justicia de Dios. Preferible tener ese miedo antes de llegar al juicio. O sea, quieres llegar así y cotorrear aquí, llegar a... y te agarró el juicio y ya no puedes hacer nada. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No engaños de rosarios y oraciones. Moriste y la decisión que tomaste en vida es lo que cuenta. ¿Quieres seguir engañado? La verdad cuesta. Le costó la vida a Jesús. Nada más. El Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de Martín Lutero a través de producir un temor a la justicia de Dios. Y si tú no tienes ese temor, será muy tarde cuando llegues a su presencia, nada más para decirte por qué te vas para abajo. Ese temor de Dios que te hace falta, viene por exponerse a la palabra de Dios. Cuando tú lees correctamente la palabra de Dios, eres expuesto a la justicia de Dios y empiezas a conocer el verdadero carácter de Dios. Vas conociendo su santidad, conociendo que no hay pecados grandes ni pecados chiquitos. Eso es un engaño diabólico. Un pecado cualquiera te mata espiritualmente. ¿Sabes qué hace el diablo para que peques? Que lo veas pequeño. A tus ojos. A los de Dios sigue teniendo el tamaño para matarte. ¿Captas? Sí. Como cuando te haces una prueba del embarazo, ¿no? O estás o no estás. Punto. Nunca te dicen, estás muy embarazada, ¿verdad? O sí. Si te hacen una prueba de pecado, todos salimos pecado positivos. Y por lo mismo, no podemos entrar al cielo así. Al infierno sí. Pero el verdadero conocimiento, no solo de la justicia y santidad de Dios, también se combina con el trabajo del Espíritu Santo. Dice Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Sabes por qué cuando le predicas a tu ser querido no recibe a Cristo? Porque el Espíritu Santo no actúa a través de ti.
¿Lo tienes ya? Si no, tan solo te estás clonando. En cambio, tú recibes a Jesucristo como tu Señor y te mueve un fuego interno, que es el Espíritu Santo, que no te deja quedarte callado y que te da un amor por esa gente que no tienes de manera natural. Oras por esa persona y el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que decía Jesús. Así que por un lado está, ese es el trabajo de pinza que hace Dios. Por un lado está la palabra de Dios y por el otro presentándole a un Dios santo. Y por el otro lado está el Espíritu Santo convenciéndolo que realmente es un pecado, que no puede lograr la salvación él mismo. ¡No finjas!, le dice el Espíritu Santo, ¿no? ¡No cierres los ojos! Y esa combinación es lo que hace falta hoy día. Esa pinza. Que lean la palabra de Dios como deben leerla. No con el teléfono a un lado chateando. Que se metan. Que le presten el corazón a Dios. Y por otro lado, el Espíritu Santo trabajando en la vida de esa persona. Eso fue lo que pasó con Lutero. Eso fue lo que pasó con Lutero. El trabajo de la palabra y el trabajo del Espíritu. A tal grado que verdaderamente podamos experimentar la gran libertad que es ver la cruz del Calvario y ver el pago que él hizo, cumpliendo toda la ley, cumpliendo todos los requisitos que pide, que demanda un Dios santo. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Que alguien muera para que tú no mueras eternamente. No hay amor más grande que ese. Dice la Biblia, quizá alguien esté dispuesto a morir por un bueno. Quizá, digno. Pero dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, murió por los malos. Sí, porque si no somos buenos, somos malos, ¿no? Sí. No hay de otra. No hay de otra. Y bien que malos somos, ¿eh? Nada más que a nuestros ojos nos engañamos. Buscamos quien estén tantito pío y decimos, yo ya la libré. ¿Qué tú eres juez? No, tú eres un engañado. Y bueno, empezó todo este trabajo maravilloso en la vida de Lutero. Y cuando comprendió y aceptó Lutero lo que tenía que aceptar y comprender, fue perdonado, se sintió perdonado. Y Lutero, Dios le cambió la vida, lo transformó. Y esto le dio un impacto a su ministerio, a tal grado que él pudo decir, la epístola a los Gálatas de Pablo
era su esposa. Se enamoró de Gálatas. ¿Por qué? Él entendió Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Uno puede saberse de memoria este versículo, estar de acuerdo y no vivirlo. Ahora sabes lo que es el engaño. Ahora sabes lo que es un corazón engañoso. Jamás vas a poder separar tu eternidad del sacrificio del Señor Jesucristo. Jamás. Y si no has aprendido a darle gracias a Dios por la cruz del Calvario todos los días, es que todavía no te ves lo suficientemente pecador como eres. No hay más grande gratitud que cuando aprecias verdaderamente el sacrificio que se ha hecho por ti. ¿Cómo acaba el Evangelio? Y con esto termino. ¿Cuál es el Evangelio que se celebra en el cielo? Vámonos al capítulo 5 del libro de Apocalipsis y veamos cuál es el Evangelio que hoy están celebrando en el cielo. Solo hay un cielo y solo hay un mensaje de salvación. ¿Están acaso celebrando algún evangelio de obras? Vamos a echarle una porra celestial a los buenos, a los que son morales. Presta atención en el versículo 6 del capítulo 5. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero inmolado, masacrado, con sangre. Y este cordero avanza hacia el trono de Dios. Y observa que dice el versículo 7. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y vino y tomó el libro, era un rollo, el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ese rollo, ese libro, es el título de propiedad del universo en la mano del Creador. Y este Cordero se acerca y es el único digno de tomar ese título de propiedad del universo. Lo toma de mano del Creador y comienza la alabanza. Ahora sí. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos angelicales representan a todos los creyentes de la iglesia glorificada en todos los tiempos. Y dice, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Ahora van a ver qué evangelio
se celebra en el cielo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Ahí en la cruz, Jesús estaba pagando tu cuenta. Y por eso, vamos a leer ahí en el capítulo 5 del versículo 10 al 14 todos. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Toda adoración en el cielo va hacia el Cordero. Él contestó la pregunta. Él resolvió la ecuación de cómo se justificará el hombre ante Dios. Nadie más era digno de volver a comprar ese título de propiedad de la humanidad que tenía ya en su mano el diablo por el pecado. Él vino a rescatar la humanidad para Dios, su Padre. Y el costo es que tú lo hagas tú, Señor. No que asientes con la cabeza que crees. Eso no sirve. Si no te quieres salvar, allá tú. Dios te lo ha dejado muy claro. No sabes obedecer, no tienes con qué agradar a Dios. ¿Cómo te vas a presentar delante de Él? Él es la única base de confianza para acercarse a Dios, porque Él sí pagó el precio completo. Ese es el único evangelio y lo vamos a ir deshebrando. Ese es el evangelio que Pablo proclama. Ese es el evangelio que Jesús presenta. Y yo espero que de este proyecto de estudiar juntos el libro de Gálatas, Dios pueda encontrar en cada uno de nosotros los testimonios vivientes de cómo Dios transforma con el evangelio, y a cada uno nos capacita y nos equipa para proclamar el verdadero evangelio con tus labios, pero primeramente con tu vida.
¿Alguna duda? No, pastor. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor Dios y Padre nuestro, gracias, gracias y gracias por esta enseñanza. Gracias Dios porque siempre encuentras instrumentos útiles que tú limpias, capacitas y preparas para hacer llegar esa luz del único evangelio a este mundo. Gracias por encima de todo por la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Dios porque se pagó un precio altísimo por nuestra salvación. Danos la gracia, la constancia, la sabiduría y el temor para acercarnos a deshebrar este libro de Gálatas, comprender, creer y vivir lo que tenemos que aceptar, porque no queremos ser teóricos ni creer que con la cabeza se resuelve todo, cuando el problema está en el corazón. Te pedimos, Señor, que nos guíes en esta serie y que nos lleves a orar por este proyecto hermoso, para dejarnos ver la riqueza y la bendición de este Evangelio. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos para gloria tuya. Amén. Amén. Bueno, pues ahí tiene usted. Si Dios quiere, continuaremos el próximo domingo. Sí. Que Dios lo bendiga. Gracias igualmente.